Él ya falleció hace unos 10 años, pero pude conocerlo antes de que muriera y es una de las personas que ustedes leen sus libros y lo conocen en persona y es exactamente la misma persona. Esto de veras a mí me impresionó porque a veces somos unas personas en el papel y somos otras personas en persona, ¿no? Físicamente. Entonces, él era una persona abierta, siempre feliz. Él decía que era el apóstol de la felicidad, ¿no? Él no quería enfocarse nunca en nada negativo. Y cosa que también se me hizo raro, porque acuérdense que nuestra sociedad va totalmente al contrario, ¿no? Siempre, en vez de subrayar lo bueno, subrayamos lo malo y cosas así. Entonces, el propósito de esto es que hagamos una reflexión todas y cada una de nosotras sobre nosotras mismas, con este tema que vamos a exponer. ¿Cuál es nuestra experiencia personal con la crítica? Y aunque podemos pensar en otras personas, porque siempre que tocamos estos temas como que pensamos, ay, ojalá estuviera mi hermana aquí oyendo esto porque le hace mucha falta, ¿no? Entonces es bueno eso también porque podemos compartirlo con otras personas. De hecho, es muy bueno para saber lo que nosotros mismos hemos aprendido, compartirlo con otras personas. Pero por el momento de ahora quisiera que primero hiciéramos una reflexión personal, cada una de nosotras, pensando en dónde estamos con respecto a los temas que vamos a ver. Bueno, para empezar, vamos a ver qué es el carácter, porque yo le puse consejos prácticos para la formación del carácter, porque en primera me di cuenta que nadie se hace responsable de la formación de su carácter. No estamos acostumbrados a que nos enseñen desde que somos niños que nuestro carácter lo tenemos que ir formando y que es nuestra responsabilidad escoger las cualidades que queremos que nuestro carácter tenga. Porque cuando somos muy pequeños, nuestro carácter se va formando con los golpes de la vida, como así decimos, ¿no? Con lo que nos dicen. ¿Humanos libres tiene Pita? Con lo que dicen nuestros papás, con lo que dicen nuestros maestros, con lo que nos comentan nuestros compañeros en las clases, y nuestro carácter se va formando o deformando de esa manera. Sin embargo, cuando nosotros ya somos adultos, tenemos que hacer un alto y tenemos que marcar una fecha y decir, ahora es el tiempo en que me voy a hacer cargo de la formación de mi carácter. Está bien, si está deformado, como sea, voy a ver qué me falta, qué puedo corregir. Sin embargo, es algo de lo que yo me tengo que hacer cargo. Y vamos a ver por qué. Aquí tenemos que el carácter es una señal. Este es el diccionario, ¿eh? Señal o marca que se imprime, pinta o esculpe en algo. Entonces, fíjense que nuestro carácter es exactamente esto. Aquí está hablando de una marca cualquiera. Sin embargo, nuestro carácter, las cosas que nosotros, con las que nos relacionamos con las personas todos los días, van marcando, van imprimiendo, van esculpiendo y van pintando. Entonces, quiero que nos hagamos esa imagen mental de lo importante que es nuestro carácter, o de lo importante que es que tomemos responsabilidad de la formación de nuestro carácter. Si no, imagínense qué marcas, qué señales y qué estamos esculpiendo con nuestras palabras, con nuestro comportamiento, con nuestra sola presencia. También es el signo de escritura o de imprenta, ¿se acuerdan? Las que son más o menos de mi edad para atrás, las máquinas de escribir, como eran como unas palanquitas donde tenían el número, la letra que queríamos poner, y entonces cuando le dábamos un golpe a la tecla, imprimía esa letra. Entonces, digo, las muy jovencitas ya lo van a tener que ver en un museo, ¿no? Pero nosotras, todas empezamos escribiendo en una máquina de escribir. Estos signos de escritura, esta manera de inscribir, se llamaban caracteres también, porque es exactamente lo que hace nuestro carácter en las personas que están a nuestro alrededor. Dan ese golpe que da nuestra vida en la persona, puede ser suave, puede ser fuerte, sin embargo deja una impresión. Entonces podemos empezar por preguntarnos qué impresión
estoy dejando en las personas con las que me encuentro todos los días. Y también, obviamente, es un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar de los demás. O sea, nuestro temperamento, la manera en la que nosotros somos. Sin embargo, esto no se forma solo. Acuérdense que tenemos la idea de que solito se va a formar, pero nosotros tenemos que tomar responsabilidad y formar las características que nosotros queremos imprimir en las personas y dejar de dejar las impresiones que no nos gustan. Entonces, ¿por qué es importante la formación de nuestro carácter? En primera, porque es el principal medio para conquistar las cosas que deseamos. No tenemos otra manera de conquistar estas cosas más que por medio de nosotros mismos. Entonces, nuestro carácter va a determinar lo que nosotros imprimimos en cada una de estas cosas que queremos conquistar. Entonces, fíjense si no es importante que trabajemos sobre nuestro carácter. Porque acuérdense que somos, como si todo el mundo dice, ¿no? Las mujeres somos muy trabajadoras, pero a veces trabajamos solamente en lo externo. Ahora vamos a darle una especial atención a trabajar en nuestro interior, porque finalmente de ahí es de donde empiezan las cosas y de ahí es de donde sale todo lo que nosotros hacemos. Arquímedes de Siracusa, que era un griego, dijo esto que yo creo que muchas de ustedes ya lo han oído, ¿no? Dadme un punto de apoyo y una palanca apropiada y moveré al mundo. ¿Sí lo habían oído? Es algo muy, muy, muy común. Entonces, él estaba diciendo que con un punto de apoyo y una palanca se podía mover al mundo y está hablando de una sola persona. Entonces, el punto de apoyo para mover al mundo es el yo. Y la palanca apropiada es la posesión de un verdadero carácter. Entonces, ese verdadero carácter no se va a dar automáticamente, es algo en lo que yo tengo que trabajar. Entonces, tenemos que tomar muy en serio lo que es la formación de nuestro carácter. Si pensamos que ya, pues ya mi carácter se formó así, pues ya soy así, sepan que podemos cambiarlo, ¿sí? No importa si tenemos 100 años o si tenemos 8 años, todos podemos aprender y podemos modificar esta parte de nuestro carácter que no nos gusta. Muchas veces pensamos que así vamos a hacer, ¿no? Hasta hay un dicho, ¿se acuerdan? Que dice genio y figura hasta la sepultura. ¿Qué quiere decir? Pues que si naciste con el mal carácter de tu abuelito, pues ya te tocó y toda la vida vas a ser así. Sin embargo, no es así. Nosotros tenemos la capacidad de cambiar todo lo que no nos gusta de nosotros mismos o lo que no está bien. Bueno, Salvador Issarte define el carácter como la unión de la comprensión con la voluntad. Esto decimos, ay, pues sí, ¿eso qué es, no? Como que no nos dice mucho. Pero aquí, en los círculos, tenemos la explicación. La comprensión es el yo soy. O sea, el que yo me conozca, que ahorita anda muy de moda, sin embargo, es muy difícil para nosotros pensar en quiénes somos. Las que estuvieron en el círculo de lectura, acuérdense todas las veces que vimos que es tan difícil saber siquiera qué nos gusta porque estamos acostumbradas a solamente servir hacia afuera sin conocernos a nosotros mismos. Conocemos a nuestro esposo, a nuestros hijos, aún a la gente con la que conocemos, con la que trabajamos, la conocemos perfectamente. Sin embargo, a nosotras mismas nos conocemos muy poco y tenemos que empezar por ahí. Entonces, el yo soy es esa comprensión de quién soy y más la voluntad, que fíjense, curiosamente, nosotros tenemos la idea de que la voluntad es yo quiero, ¿no? Y por eso hay tantos problemas de cómo piensan unos, cómo piensan otros, chocan las ideas, discusiones. Sin embargo, la voluntad es yo puedo. Entonces, de acuerdo a quién yo soy más lo que yo puedo hacer, esto va a formar mi carácter o tiene que formar mi carácter. Entonces, vamos a empezar con uno de los temas que pueden formar o deformar nuestro carácter, que es la crítica, que es algo
a lo que ninguna de nosotros somos ajenas. Todos hemos criticado, de hecho es algo que está muy arraigado en nuestra cultura y que sin embargo podemos cambiar. Entonces, ahorita al principio vamos a ver lo horrible de la crítica y para la otra sesión vamos a ver qué podemos hacer para pues erradicar todas estas cosas que no están bien. Bueno, criticar, dice el diccionario, es analizar pormenorizadamente algo y valorarlo según los criterios propios de la materia de que se trate. Entonces, dame chance y ahorita te lo servires. Criticar es analizar también. O sea, nosotros constantemente estamos analizando todo lo que oímos, todo lo que leemos, todo lo que vemos, pasa por filtros en nuestro cerebro y vamos analizando y vamos como desmenuzando las cosas y dándoles calificativos, podemos ponerles etiquetas. Nosotros vemos que ese tipo de análisis pormenorizado es bueno hacerlo siempre. Pero tenemos también la parte negativa, que es hablar mal de alguien o de algo o señalar un defecto o una tacha suyos. Entonces, vemos que hay dos tipos de crítica, por decirlo así, la constructiva o la destructiva. Hay personas que dicen que solamente hay crítica destructiva, que la crítica es crítica, ¿no? Sin embargo, por eso vimos la definición anteriormente, para que sepamos a qué nos estamos refiriendo cuando decimos constructiva. No es lo mismo, o sea, tú me ayudas y yo te pregunto, ¿qué te parece este vestido que me voy a comprar? Y si tú me dices, o sea, si tú piensas que me queda muy mal y me dices que me queda muy bien, ¿me estás ayudando? Pero hay maneras de decirlo para que no me destruyan o no me lastimen, ¿verdad? Entonces, la parte esta de la crítica, si es constructiva o destructiva, tiene mucho que ver, pues, con la esencia en sí, ¿no? Vamos a ver, la crítica constructiva es una crítica positiva, o sea, todo lo que nosotros tratamos de decir, lo tratamos de decir en positivo. No, ay, no, qué horrible se te ve eso, ¿no? No, ni te lo pongas, no. Puede ser que sí sea cierto, pero nos estamos refiriendo a que si es positiva, también la manera de decirla tiene que ser positiva. La crítica constructiva se entiende como una oportunidad de mejora. Fíjense que esto sí ayuda muchísimo. Cuando nosotros tenemos una amiga que es verdadera, siempre nos dice estas verdades, pero nos las dice con amor, ¿verdad? Nos las dice con tacto, nos las dice de manera positiva, porque si no, aunque sea una verdad, puede destruir y puede lastimar, y eso es exactamente lo que no queremos, porque se convierte en negativa. La crítica constructiva, fíjense aquí las características, esto es muy bueno porque nos ayuda a saber si estamos criticando constructivamente o destructivamente. Dice que es objetiva, trata de ser objetiva, precisa, razonada y propone alternativas. O sea, no nada más dice, no, eso no, se te ve horrible, sino también nos dice, ¿sabes qué? ¿Qué tal si mejor en vez de este color usas este color? ¿Qué tal si en vez de esto, nos da opciones, nos da alternativas? Eso siempre, siempre, siempre nos ayuda. Y es, pues, una de las discusiones de por vida, por ejemplo, en los matrimonios. No sé si ustedes lo han experimentado, pero luego uno de los dos, ya no puedo decir los hombres o las mujeres, pero uno de los dos es más comunicativo que el otro. Entonces, cuando a veces le preguntamos a nuestro esposo, ¿cómo se me ve eso? Y nos dice, bien, ¿no? Pero bien, ¿qué? O sea, algo más, ¿no? Que me dé un poco más de información, que me ayude a tomar una decisión si quiero salir con esto o no. Siempre es un choque desde los primeros años de matrimonio, pero yo lo observé desde el principio y fíjense que una vez fui a una tienda de telas y vi a unos ancianitos, de esas parejas ancianitas que apenas si pueden caminar, pero andan los dos juntos, ¿no? Entonces la viejita estaba escogiendo una tela y le dice al abuelito, ¿qué te parece esta tela para lo que quiero hacer?
Y el abuelito la ve y le dice, pues bien. Y ya, ¿no? Y la abuelita, ¿pero bien qué? O sea, ya parece que no me puedes decir, esto está así, esto está. Y entonces dije, no, yo creo que eso va a ser para toda la vida, lo estoy viendo, ¿no? Entonces, fíjense cómo sí son cosas con las que nos enfrentamos. Si no es en el matrimonio, es con los amigos, es con los compañeros de trabajo. La finalidad de la crítica constructiva es la de proponer soluciones alternativas. Esto es muy bueno. De hecho, siempre que hay reunión de personas, en la plática tiene que surgir este tipo de pláticas donde demos ideas, donde propongamos soluciones alternativas a problemas o defectos que se expongan, ¿sí? En la crítica, decir, bueno, a mí no me gusta esto, pero no decir no nada más porque no me gusta, ¿no? O porque no quiero, sino dar soluciones alternativas a los problemas. Entonces, no vamos a hablar por el momento de esta constructiva, que sabemos que la podemos dar, pero a lo mejor no estamos muy acostumbrados en nuestra sociedad a hacerlo, porque si ustedes son sinceras, si somos sinceras, casi siempre vemos lo malo, siempre señalamos lo que no está en vez de lo que está, siempre nos preocupamos por lo que no tenemos en vez de ser agradecidos por lo que sí tenemos. Entonces, para entrar en este tema de crítica destructiva, perniciosa, negativa, vamos a verlo así. O sea, yo sé que se oye horrible, vamos a oír muchas cosas. Vamos a oír primero lo horrible que es la crítica para enfrentarnos a nuestra realidad, porque ¿saben qué pasa? Que nosotros estamos tan acostumbrados a la crítica en nuestra sociedad que ya no lo vemos como algo feo, horrible, sino simple y sencillamente hasta nos gusta, ¿no? Porque el chisme, todas estas cosas entran desde dentro de esta crítica destructiva, ¿no? Y ya vemos que a la gente le encanta el chisme, ¿no? Y hasta lo dice así, ¿no? Como que es sabroso, pero acuérdense que sí es como un alimento, pero que estamos alimentando a nuestro pensamiento. Entonces, Salvador Icerte la define como una enfermedad del alma que se desarrolla en varias etapas. Entonces, fíjense qué feo que nosotros siempre cuidamos nuestro físico, pero rara vez cuidamos nuestro interior. Entonces, puede ser que nos sintamos muy bien físicamente y por dentro haya un montón de cosas horribles que no hemos notado y entonces, pues no queremos esto porque tarde o temprano se va a notar en el exterior. Bueno, entonces, la crítica dice aquí que se desarrolla en varias etapas. Para ser concreta, son 4 etapas en las que se desarrolla esta crítica negativa y que vamos a ver precisamente empezando con la número 1, que es la queja. ¿Quién de ustedes no se ha quejado nunca en su vida? A ver, levante su manita. Yo creo que todos hemos caído en esto, ¿no? Es como un ejercicio que ya se hizo parte de nuestra cultura. Hay gente que vive realmente quejándose. Acuérdense que todas sus preguntas o participaciones las pueden escribir en el chat y vamos durante la semana a revisarlo y lo vamos a comentar la próxima semana. Entonces, con toda libertad, si quieren participar algo, lo pueden escribir en el chat que lo vamos a leer en la semana o si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces, la queja es lo primero y vemos que es algo que todas hemos hecho. Entonces, vamos a empezar con la parábola de la lluvia, que se las voy a compartir aquí directamente de mi libro. Se las voy a leer. Dice, va usted por la calle y empieza a llover. Abra su paraguas y deje caer la lluvia. Si se enfada con ella, seguirá cayendo igualmente, pero usted se habrá hecho literalmente mala sangre. Le habrá entrado frío e incubará un resfriado o atraerá la reuma. Diga, qué bien, ya llueve, las cosechas irán mejor y las restricciones disminuirán.
y aligere su paso. Si toma desde el principio esta actitud, será usted invencible. Su cuerpo andará más rápidamente, por lo tanto, pronto se calentará y su sangre será mejor que antes de empezar la lluvia. El resfriado se habrá ido como un ratón al dar la luz y la reuma habrá buscado otro transeúnte con otra filosofía de la vida. Y ahora aplique la parábola de la lluvia a sus relaciones. Hágales ver el lado bueno del acontecimiento antes de darles tiempo a quejarse. Empiece usted y encontrará la respuesta en su propia alma y en el ánimo de los demás. Si ellos se quejan, no haga usted lo mismo. Ellos ignoran la técnica de la felicidad mientras que usted la conoce. Bueno, aquí nos está diciendo un ejemplo clásico, ¿no? Cuando salimos a la calle y empieza a llover, ¿cuál es nuestra reacción? Decir como dice aquí, ay, qué bueno que está lloviendo, o empezamos a decir todo tipo de cosas malas. Esto es un ejemplo que puede pasar cualquier día, pero dice, no se queje porque aparte se contagia. No sé si ustedes han visto, cuando alguien se queja de algo, no falta quien le haga segunda y luego se une otra persona, ¿no? Y otra persona y otra persona. Y entonces, imagínense todo lo que estamos, pues, procurando o todo lo que se está formando en vez de que sea todo lo contrario, ¿no? Algo bueno. El problema con la queja es que se va deformando nuestra visión. Cuando nosotros estamos acostumbrados a quejarnos, ya no vemos las cosas como son, sino las vemos de manera deformada a través del cristal de nuestra actitud de queja. Entonces, fíjense, dice, las personas se acostumbran a esta visión que deformada y llegan a creer que las personas están tan deformadas como las ve. Dice que se forma un conglomerado de verdad, mentira y error y se presenta como una realidad sólida. Fíjense cómo aquí supuestamente cuando nosotros nos quejamos, unimos cosas que no deberían unirse, como son la verdad y la mentira. ¿Cómo es posible que vamos a unir la verdad y la mentira? Bueno, porque vamos a ponerle mitad de verdad, mitad de mentira y la otra parte de error. ¿Por qué? Pues porque cuando juntamos la verdad y la mentira no puede salir más que el error. Fíjense, como dice este enfermo mental, así se oye muy fuerte, pero así es, este enfermo mental, porque de veras se va a enfermar, nos vamos enfermando. Ay, perdón, ya le pasé. Entonces dice, este enfermo mental es recibido con sonrisas por todo el mundo, lo que les decía, que nadie le huye a alguien que se está quejando, al contrario, se juntan más para seguir hablando y cada uno le aumenta cosas peores. Entonces, dice que es recibido con sonrisas por todo el mundo. Ya no ve las cosas como son, sino como su mente enferma las ha ido deformando. Aquí estamos hablando, acuérdense, de la queja, no nada más de la queja, sino también de quejarnos de ciertas personas. También, cada vez que hablamos mal de alguien, ahorita lo vamos a ver más adelante, vamos deformando a esta persona más. Ese fue entonces el primer paso, la queja. Tomen nota, ¿eh? Todo empieza con la queja, que es algo muy sencillo, y vamos a llegar hasta el punto 4, que es algo ya horrible. Entonces, el punto 2 es la confabulación. Acuérdense que va creciendo de la queja, pasa a la confabulación, que consiste en la recitación de los hechos imaginarios. Les digo los hechos imaginarios porque son cosas como el teléfono descompuesto. ¿Sí se acuerdan cuando jugábamos teléfono descompuesto? Decíamos una frase y cuando le íbamos pasando de boca en boca, al último que le tocaba decirla ya era algo que no tenía nada que ver con la frase real. Así pasa en esta situación de la queja. Cuando nosotros nos quejamos y nos quejamos, pasamos de la queja a la confabulación, que es
la recitación de los hechos imaginarios, pero como si fueran una verdad. Confabular es ponerse de acuerdo entre varios, generalmente en perjuicio de alguien. Fíjense qué feo, pero pues yo creo que muchas veces hemos caído en eso, sobre todo en los lugares de trabajo, ¿no? Donde a lo mejor por envidia queremos que no esté una persona, pues empezamos a hablar mal. Fíjate que esta persona el otro día me hizo así, o no me saludó, o me contestó así. Caer en estas cosas es muy fácil, no es difícil. Entonces, pero ya viéndolo así, en papel, es horrible, ¿no? Imagínense ponerse de acuerdo entre varias personas en perjuicio de otra persona. Ya que lo vemos así, decimos, ay, qué horrible, pero ¿quién de nosotros no lo ha hecho alguna vez? Entonces, la confabulación no se queda ahí, sino que esparce el rumor, ahí lo vemos, y finalmente termina en una mentira, como veíamos el ejemplo del teléfono descompuesto. Y de ahí pasamos a la 3, que es la maledicencia. Ni siquiera la palabra existe. Quise buscar otra palabra que fuera un sinónimo, sin embargo, en realidad así es la palabra correcta. No es una palabra que usemos normalmente. Entonces, se refiere, pues, obviamente a maldecir, ¿no? Maldecir consiste en hablar mal de alguien, pero fíjense, esto es muy importante, hablar mal de alguien siendo verdad el mal que se dice. Entonces, lo que estemos diciendo, hablando mal de una persona, sea verdad, no nos da derecho a hablar mal de la persona. Y esto es algo muy importante porque nosotros pensamos que mientras sea verdad, no importa que digamos mal de cualquiera. Pero aquí vemos que es algo horrible, ¿no? O sea, no tenemos derecho de hablar mal de nadie, ni siquiera siendo verdad lo que estamos diciendo. Entonces, la maledicencia produce el mismo efecto sobre la mente que la comida en malas condiciones. Imagínense que ustedes comen algo que está hecho a perder. ¿Qué les pasa? ¿Nada? ¿Pueden seguir comiendo como si nada? No, ¿verdad? Dice, el cuerpo reacciona inmediatamente. ¿Cómo lo saca? Por donde puede, ¿no? Pero el cuerpo es muy sabio y no se queda con algo echado a perder. Y dice aquí que cuando nosotros hablamos mal de alguien es exactamente lo mismo que comer algo contaminado o algo echado a perder. Y muchas veces nosotros seguimos alimentándonos de esos pensamientos y no hacemos lo que nuestro cuerpo físico hace, ¿no? Rechazarlo inmediatamente. Al escuchar la maledicencia sentimos angustia, o sea, aunque nosotros nos gusta el chisme, digo, a mí no me gusta, pero sí he oído que mucha gente sí le gusta, ¿no? Entonces, aunque a nosotros nos gusta el chisme, de todos modos, cuando hablamos mal de alguien, oímos que se habla mal de alguien, no nos sentimos bien, a menos que ya estemos de veras en otro grado, ¿no? De maldad que hasta nos dé gusto que le vaya mal a las personas, ¿no? Pero normalmente cuando alguien habla mal de otra persona y nosotros lo oímos, nos sentimos mal. Esto nos pasa hasta en la calle, hasta en personas que no sabemos. Yo el otro día caminando por la calle estaba oyendo precisamente a unos hombres, y no es olvídense de las cuestiones de privilegiar a hombres o a mujeres, pero en realidad eran unos hombres que estaban hablando de una mujer de una manera horrible. De verdad, yo ni los conocía a ellos, ni conocía a la mujer, y me hicieron sentir tan mal que estaba a punto de decirles, no, pero híjole, ahora sí que hasta la ONU dice que tienes tú que decir, o sea, que poner un alto a este tipo de cosas, pero tienes que ser cuidadoso porque pues cuando son personas que no conoces no sabes cómo van a reaccionar, ¿verdad? Entonces, con mucho cuidado, pero fíjense que esto sucede a nuestro alrededor constantemente. No estoy hablando nada más de que nosotros hablemos mal de la gente, que espero que no lo hagamos o que por lo menos ahorita seamos conscientes y dejemos de hacerlo. Pero le estoy diciendo que esto es algo que sucede en todos lados. Si no, ustedes después de hoy,
mañana que salgan a la calle, pasado, pongan atención en lo que habla la gente, y cuando alguien habla mal de alguien, sí nos sentimos mal. Dice, al escuchar, sentimos angustia, y si no se rechaza inmediatamente, el mal se instala envenenando nuestra alma y le causa serios trastornos conscientes e inconscientes. Eso es lo malo, que muchas veces, como son inconscientes o son cosas que no podemos tocar, ver, oler, no les hacemos caso, pero no quiere decir que no causen un efecto en nosotros y vaya creciendo también. Entonces aquí vamos a ver los efectos de la maledicencia. Hasta se los puse en letras que van más grande y más grande porque va creciendo el problema. Primero, opiniones erróneas, porque cuando oímos que alguien habla mal de otra persona, la conozcamos o no la conozcamos, sí tiene una influencia sobre la imagen que nosotros nos hacemos de esa persona. De veras, si no, fíjense ahora con más cuidado que estamos oyendo de estos temas, fíjense en las conversaciones normales, y cuando otra persona nos habla mal de una persona que no conocemos y luego la conocemos, ya de entrada ya no la vemos igual que si no nos hubieran hablado mal, porque sí nos afectan estas opiniones erróneas. Esas opiniones erróneas llevan a actitudes inconsideradas. ¿Por qué? Pues porque si yo antes iba a conocer a esta persona con mucho gusto, ahora con lo que me dijeron, ya pongo una barrera o ya me formo una idea errónea y me comporto inconsideradamente con ella. De ahí a palabras injustas, porque a lo mejor hasta inconscientemente nosotros hacemos comentarios de lo que nos comentaron de esa persona, y luego estas palabras injustas nos llevan a juicios equivocados, porque inmediatamente hacemos un juicio de valor. No, pues es que si a esta persona me dijeron esto, pues entonces es esto, ¿no? Y le ponemos su etiqueta, la calificamos o hacemos este tipo de juicios equivocados. Y finalmente esto nos lleva a una acción indebida, porque si es alguien que venía, por ejemplo, a pedirnos trabajo, pues ni siquiera lo vamos a considerar. Y a lo mejor es una acción indebida porque a lo mejor es una persona muy valiosa que nosotros mismas nos estamos haciendo daño al cerrar la puerta de nuestra vida y ni siquiera lo sabemos, ¿no? Simple y sencillamente por opiniones erróneas, por alguien que oímos que habló mal de, y puede o no puede ser verdad. Entonces, aprovechando que estamos en una pandemia, esto nos da una imagen clara de lo que estamos hablando cuando hablamos mal de otras personas. Es como este virus que anda en el aire y que no lo vemos, y que a lo mejor algunos piensan que no existe, ¿verdad? Algunos otros piensan que no les va a tocar y que no se van a enfermar, pero a la mera hora afecta, es real, ¿no? Y si nosotros, gracias a Dios, no nos hemos enfermado, sí hemos visto que mucha gente sí lo ha hecho, ¿no? Entonces, fíjense que es exactamente de lo que estamos hablando cuando hablamos de hablar mal de otras personas. Es como este virus que anda en el aire y que pensamos que nosotros no lo hacemos, que no nos va a afectar, y sin embargo, nos afecta a todos. Como si fuera una enfermedad, el oyente contagiado se vuelve un portador de la infección, ¿sí? Entonces, imagínense que hablar mal de alguien es contagiarnos esa infección de una persona en otra persona, en otra persona. Ya, ahora sí tenemos una visión muy clara con la pandemia de hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces, aquí viene una pregunta seria, ¿no? ¿Por qué aislamos a los enfermos físicos y a los enfermos psíquicos, que decir, a los enfermos del alma no? O sea, ¿por qué nos acostumbramos a las personas que hablan mal de otros? ¿Por qué nos acostumbramos a los chismes que lastiman? ¿Por qué nos acostumbramos a inventar cosas de otras personas? Y cuando hablamos, por ejemplo, del COVID, no, pues sí, no hablamos con nadie, cubrebocas, caretas, desinfectantes. ¿Por qué hacemos eso? Sí, a veces estas cosas dañan muchísimo más porque no las vemos que cuando somos conscientes de ellas.
no solo hay personas infectadas, sino casas infectadas. Entonces, imagínense, no nada más hay, sino, o sea, una persona, sino que a veces llegamos a casas donde hablan mal de todo mundo. Y, como les decía, tal vez nos acostumbramos. La maledicencia esconde un sentimiento de inferioridad. ¿Qué quiere decir? Que normalmente cuando nosotros hablamos mal de otra persona es porque nosotros nos sentimos inseguros. Puede ser inconsciente o puede ser conscientemente. Donde la persona dominada está dominada por el deseo de dominar, así como lo vemos en la ilustración, ¿no? Entonces, como yo no puedo destacar, pues entonces voy a hablar mal de la persona que está destacando para hacerla aparentarse como mal delante de las otras personas. Imagínense qué feas son estas cosas, sin embargo, muchos de nosotros hemos caído constantemente en estas y necesitamos verlas así de feas como son para poder ponerles un alto en nuestra propia vida, en nuestra familia y con toda la gente con la que nos rodeamos. Vamos a ver algunas características de estas personas. Son, dice, recelosos. Quiere decir receloso, pues que no les es fácil confiar en la gente, por lo mismo, porque ellos desconfían, entonces pues no confían. Temerosos, desconfiados, suspicaces. Suspicaz quiere decir que siempre sospechamos que alguien que nos hace un bien es por otra cosa, ¿no? Es decir, ay, te está tratando bien, cuídate, porque es como el caballo, ¿no? Que le soban el lomo y se quieren montar en él, ¿no? Entonces, son personas que siempre están sospechando de que todo lo que es bueno y lo que la gente quiere hacerles de bien es porque quieren sacarles algo, ¿no? La envidia, que es algo que vamos a subrayar porque es de lo más sutil y de lo más común. Desprecio, porque busca defectos en los demás y cuando los encuentra se alegra porque siente alivio de que no es el único que tiene defectos. Entonces, eso es muy feo y espero que no lo hagamos nunca conscientemente, pero a veces inconscientemente sí, ¿no? Es como los niños chiquitos que les decimos, ay, pues ayúdame a lavar los trastes, y inmediatamente nos dicen, ay, mi hermana está sentada y no ha hecho nada en todo el día, ¿y por qué voy a lavarlos yo? Así, como que queremos siempre señalar a otros para que no nos vean a nosotros. Puede ser agresivo, es irónico, o sea que le gusta poner en ridículo a la gente. Esto es muy triste, sin embargo, es mucho de nuestra cultura, ¿no? Es mucho de nuestra cultura. Si no, vean los memes y decimos, es que nosotros nos reímos hasta de nosotros mismos, sí, pero hay maneras de hacerlo sanamente y hay otras que ya caen en esto de ser irónico, ¿no? De poner en ridículo a la gente. Como les decía, la envidia es algo de lo que tenemos que tener más cuidado. La envidia lleva a la crítica y la crítica a la envidia, eso es inevitable. Pero fíjense la definición de la envidia, es horrible: tristeza o pesar por el bien ajeno. Imagínense que nos dé tristeza o pesar porque a alguien le vaya bien o porque tenga algo bueno. Eso yo creo que es muy feo y tenemos que ser cuidadosos de no caer en la envidia, porque les digo que es de lo más sutil en el trato entre nosotros. Él o la que maldice se justifica diciendo, como decíamos, no invento nada, solo estoy diciendo la verdad. Entonces, no podemos hablar mal de nadie, aunque sea verdad lo que estamos diciendo. Eso no justifica que nosotros podamos hablar mal de la gente, porque ya vimos todo lo que desencadena, aún que nosotros no nos demos cuenta. Bueno, finalmente vamos al punto 4, que es la calumnia, que esto sí es algo de lo más feo. Dice, consiste en hablar mal de otro siendo mentira lo que se dice de él o de ella. Entonces aquí sí ya está peor, porque digo, cuando es verdad, por lo menos dice ahí, nos justificamos diciendo, bueno, por lo menos es verdad, pero aquí llegamos al punto de que ya ni siquiera es verdad lo que estamos diciendo y inconscientemente caemos en esto, porque acuérdense del
teléfono descompuesto. Muchas veces nos dicen las cosas y nosotros las creemos como verdad y ya no son verdad. Y cuando nosotros compartimos con otras personas lo mal que alguien nos dijo, que ni siquiera es verdad, se convierte ya en una calumnia, que es el último grado de esto, que es horrible. Bueno, les voy a leer un ejemplo de lo grave que es la calumnia para que tengamos una idea, con una pequeña historia que contó aquí Salvador Iserte en el libro acerca de las plumas en el viento, así como vemos en la foto. Dice, alguien que había calumniado a otro se arrepintió más tarde y fue a pedirle a San Felipe Neri un consejo sobre lo que debía hacer. El consejo fue el siguiente: sube a lo alto de la torre con una almohada de plumas y espárcelas una por una al viento. Volvió nuestro hombre después de cumplida la penitencia diciendo que ya había realizado al pie de la letra lo ordenado. Ahora, le dijo San Felipe Neri, vete y recógelas una por una y colócalas de nuevo donde estaban. ¿Se puede? Se puede recoger así imagínense una almohada de plumas y tirar desde la torre más alta, desde la torre Latino, vaciar las plumas y luego recoger una por una y ponerlas donde estaban. No se puede. Entonces, esto es lo grave de la calumnia, que cuando nosotros calumniamos, es ya a veces imposible resarcir el daño, y esto es muy triste, tanto para nosotros como para las personas, ¿no? Entonces, tenemos que estar bien conscientes de esto. Hay daños que podemos reparar, hay cosas que podemos pedir perdón, hay cosas que se pueden aclarar, pero cuando llegamos ya a este extremo, vemos que ya no es posible. Este ejemplo es muy, muy claro de que cuando las palabras salen ya de nuestra boca y luego nos arrepentimos, ya no hay maneras de regresarlas. Por eso, la formación de nuestro carácter, por eso el estar conscientes de estas cosas para no caer en estas cuestiones. Bueno, finalmente, vamos a ver que la calumnia se considera igual que el asesinato. Imagínense qué grave, o sea, no, a lo mejor nosotros no vemos estas cosas como tan graves, ¿no? Pero a mí me gustaría que las viéramos en este grado. Sí son así de graves. Las palabras, como dice aquí, también matan. Casi siempre ponemos de ejemplo a los niños porque pues los niños están en formación y cuando nosotros les hablamos este tipo de palabras, sí matan su personalidad y todo esto, pero también cuando nosotros hablamos este tipo de palabras con algún adulto, también matamos. Es como literalmente como lo vemos en la ilustración. Sacamos una pistola y le damos a un tiro a una persona. Pero Salvador Iserte dice que esta gente que mata con palabras anda suelta, nunca la van a meter a la cárcel, ¿verdad? Está entre nosotros y como lo vimos anteriormente, a lo mejor hasta le damos la bienvenida a nuestra casa y es recibida con sonrisas por todo el mundo. Entonces, necesitamos estar conscientes de estas cosas, empezando por el primer paso, ¿verdad? No nos vamos a esperar a llegar a la calumnia donde ya vemos que hay una situación donde ya no podemos regresar el tiempo, ya no podemos arreglar las cosas como estaban. Todo tiene solución, sin embargo, hay cosas que ya no van a regresar a como estaban antes. Y si pensamos en las relaciones, imagínense, se pueden dañar tanto que ya no haya manera de dar vuelta atrás, como veíamos el ejemplo de las plumas, que eran, por decir, simples palabras, ¿eh? No estamos hablando de golpes físicos, sino estamos hablando de golpes que no se ven, pero que matan igual que una persona que saca una pistola y dispara. Bueno, entonces vamos a tener en consideración todos los pasos que hemos visto
desde el paso número 1, que es la queja. ¿No será más fácil detenernos ahí? Si nosotros nos empezamos a quejar, es más fácil decir, no voy a quejarme. La manera de no quejarnos es estar agradecidos, por ejemplo, porque no podemos hacer las dos cosas. Es mejor detenernos cuando nos estamos quejando que caer ya en el paso 2, que es la confabulación, ya contárselo a otra persona y juntar otras personas que queremos que piensen igual que nosotros, que cuando vean a la persona de la que nos estamos quejando ya no la vean igual. Eso ya es más difícil de detenernos. Que no lleguemos a hablar mal de las personas, aunque sea verdad lo que se dice, y pues obviamente que no lleguemos al paso 4, que es lo peor, que es la calumnia, porque vemos que ahí sí ya hay daños que son irreparables, y eso es muy triste cuando hablamos de relaciones humanas. Bueno, entonces, si me permiten, aquí vamos a detenernos por el día de hoy para que la próxima semana veamos qué podemos hacer para no caer constantemente en esto, o qué podemos hacer en vez de hablar mal, qué podemos hacer en vez de quejarnos, qué podemos hacer para no llegar a calumniar. Y acuérdense, lo más importante, estamos hablando de la formación de nuestro carácter, ¿sí? O sea, no es porque no solo no dañemos a las otras personas, porque cuando nosotros hacemos estas cosas, a la primera persona que le hacemos daño es a nosotros. Y por eso se dan estas cosas, porque también nadie nos enseñó a amarnos a nosotros mismos, ni a cuidarnos a nosotros mismos, sino nos enseñaron siempre a ver por otros, a cuidar a otros. Entonces, en lo que descubrimos cómo podemos tener un sano amor propio y una autoimagen sana y buena, pues tenemos que tener cuidado de estas cosas para no andar terminando, lastimando nuestras relaciones interpersonales. Sobre todo la gente que es más cercana a nosotros, ¿verdad? Porque pues es con la que más tiempo pasamos, que en este caso es nuestra familia y nuestros compañeros de trabajo. Esto se da muchísimo también en los trabajos, cuando les digo, cuando empiezan las envidias o cuando no quieren a algún compañero, entonces alguien empieza a inventar algo, empieza a meterle ideas a los jefes, hasta que finalmente logran que lo saquen cuando tal vez ni siquiera es cierto lo que se dijo de él. Entonces, nuestras relaciones humanas, ya vimos las que estuvieron en el círculo de lectura. Nadie viaja solo en esta vida. Las relaciones humanas es algo de lo más importante que tenemos. Entonces tenemos que cuidar la manera en la que nosotros nos comportamos con las personas, pero es muy importante que nosotros lo veamos finalmente como una formación de nuestra persona en primera, y no nada más decir, ay, no, ya no voy a hablar mal de las personas, ya no voy a hacer esto, porque finalmente volvemos a caer en lo mismo a lo largo del tiempo, ¿no? Ya cuando se nos olvide lo que estamos viendo ahorita. Lo que buscamos es que tomemos la decisión de formar un carácter donde esto ya no exista, porque entonces se dará naturalmente y no estaremos luchando con nosotras mismas de decir, ay, ya hablé mal de alguien, no, ya me quejé, sino que sea parte de nuestra vida y no estemos esforzándonos a cada momento por querer cambiar. Entonces, las dejo y los dejo con estos pensamientos. Espero que lo repasen en su mente, que observen cómo nos comportamos, que oigan cómo hablamos, cómo se habla en nuestra casa, cómo se habla en la calle, cómo se habla en nuestro alrededor, y vean todas las oportunidades que tenemos para cambiar. Como dijimos, vamos a revisar el chat, vamos a comentar lo que ustedes han comentado y preguntado antes de empezar la próxima sesión, para que lo hagamos con calma y ordenadamente, y les demos respuestas o retroalimentación a sus inquietudes. Por lo pronto, pues por el día de hoy me despido, no sin antes aconsejarles que mediten y reflexionen sobre lo que hemos oído, y lo hagan toda la semana, para que la próxima semana podamos tener esto
fresco en nuestra mente. Y pues les agradezco muchísimo su atención. Me dio mucho gusto estar con ustedes y hacer esta reflexión de nuestra vida en conjunto con ustedes. Nos vemos el próximo viernes. Aquí los espero con una solución a todo esto que acabamos de ver, que la verdad sí nos tocó la parte más fea, pero la próxima vez nos va a tocar ver o hablar de las soluciones. Entonces, pues muchas gracias y hasta luego. Doctora Indalí, muchísimas gracias por tocar estos temas. Creo que es de suma importancia nosotras como partido político construir mujeres con valores y criterio para que se desarrollen con plenitud y sin miedo. Gracias, doctora, por darnos este panorama, porque no solamente es la violencia que vemos afuera, sino también dentro de nosotros con ciertas actitudes que contaminan y, como usted dice, se van esparciendo poco a poco con las demás personas que nos rodean. Así, sin más por el momento, agradecemos a todas las mujeres lila que se conectaron el día de hoy y las esperamos el próximo viernes 19 a la segunda parte de este círculo de pláticas. Y como dijo la doctora, vamos a revisar el chat con todas las preguntas, al igual que opiniones que vertieron en el mismo. Muchísimas gracias. Deseo que se diviertan en este puente que tenemos en marzo. Y por parte de la Coordinación Nacional de Mujeres Lila, les mandamos un fuerte abrazo muy fraternal. Hasta luego. Muchas gracias.